Hola, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente en el curso de literatura. En esta ocasión vamos a hablar sobre el cuento indigenista en una primera parte. Pues bien, el indigenismo ha sido un movimiento en el Perú que ha surgido para reivindicar los problemas sociales y económicos del indio y para que éste no sea maltratado. Ya han habido muchas manifestaciones y movimientos que han aparecido a lo largo de la historia para poder defender justamente el maltrato hacia el indio o al campesino, como también conoceremos algunos de nosotros. Antes de hablar profundamente con respecto al indigenismo, vamos a conocer un poco cómo se dio el contexto para que surgiera este movimiento. En 1909 la Asociación Pro-Indígena fue fundada por Pedro Zulem Sung Len y Dora Mayer. ¿Qué es lo que proponía esta asociación? Pues la defensa del indio a todo nivel, a nivel laboral, a nivel cultural, a nivel económico, en fin. Posteriormente se va a dar el enseño de la guía. El enseño de la guía lo que va a hacer es perseguir a algunos personajes que defendían justamente estos ideales indígenas. Por ejemplo, Dora Mayer fue perseguida y en base a ello tuvo que cambiar pues el nombre a la asociación y recomponerla de nuevo. En 1920 sale la ley de la conscripción vial. ¿A qué se refiere esta ley? Pues era un servicio militar obligatorio en el cual las personas tenían que brindar sus servicios para la construcción de carreteras. E imagínense quiénes fueron los más perjudicados. Por supuesto, los campesinos e indígenas eran los que habían sido elegidos para que puedan construir las carreteras a nivel nacional y lo hacían de forma gratis y también eran muy explotados por esos tiempos. Posteriormente, en 1927, vamos a tener que Bisbal Cárcel publica Tempestad de los Andes. En esta Tempestad de los Andes, Valcárcel nos va a presentar el pensamiento, la cosmovisión, la forma de vida, la forma en que se debería de ver al indígena. En 1928, en 7 años de interpretación de la realidad peruana, José Carlos Mariátegui nos presentará varios aspectos de la vida del indio y en una de ellas hablará justamente sobre el problema del indio y el problema de la tierra, en el cual él justamente nos dice que el indio debe trabajar su propia tierra, lo cual no era algo que sucedía por esos entonces porque el indio era despojado de las tierras el cual se les pertenecía. Por otro lado, también en 1930, Uriel García va a publicar El Nuevo Indio, haciéndonos ver también o mostrándonos una nueva visión del indio y cómo es que éste se representaba a través de su cultura, sus tradiciones, en fin. En esas épocas también de 1930, a partir de ese entonces, vamos a tener el, los gobiernos de los militares. El primero de Sánchez Cerro y segundo de Oscar Benavides. Pues bien, este ha sido un poco del contexto en el cual surgió el indigenismo en el Perú. Contexto que justamente va a servirnos para poder explicar un poco más por qué es que se vivió tanta violencia por esos años en contra del indígena. Bien, el indigenismo es una corriente cultural y literaria que retrata realistamente el indio y busca reivindicarlo socioeconómicamente. Surge a partir de la década de los años 20, abarcó diferentes artes como la música, la pintura, la literatura, etcétera. Una de las primeras características es que este indigenismo va a asumir un compromiso social ante el indio, es decir, va a buscar revalorar, reivindicarlo de manera social y económica.
y también va a buscar revalorar y respetar la cultura y sus propios sistemas de valores. Hay una representación realista del indio. ¿Eso qué quiere decir? En este caso que nos va a mostrar tal y como ellos trabajaban, luchaban por sus creencias y sus costumbres, su capacidad de pensar, de actuar, de organizarse y solucionar sus problemas. Y nos van a hacer ver también lo crudo que era justamente vivir como campesino, vivir como indígena en esos entonces, porque van a sufrir también muchos maltratos, muchas vejaciones y violaciones de sus derechos constantemente. Y por otro lado también explotación. Este movimiento indigenista va a usar la novela y el cuento para relatar sus historias. Pues bien, veamos algunos de los representantes. El primero de ellos y el iniciador de todo este, se podría decir, este movimiento indigenista a través de los relatos fue Enrique López Albújar. Antes de iniciar y hablar de Enrique López Albújar, hay que hacer una diferencia entre lo que se podría llamar indigenismo, literatura indigenista, y literatura indígena. Muchos de los autores hacen una diferencia en ese sentido. La literatura indigenista es una literatura hecha por personas que no son indígenas. En cambio, la literatura indígena es una literatura hecha por los mismos indígenas, o los mismos indios, ¿correcto? Por eso, el título en este punto se llama literatura indigenista, porque todos aquellos que escribieron en favor del indio no fueron indígenas, pero sí fueron personas que se relacionaron mucho con los indígenas a través de los sentimientos, a través de la experiencia y en fin, lo cual posibilitó que ellos puedan defender un poco al indio. Y es por eso que escribieron las obras que vamos a ver un poco. El primero de ellos fue Enrique López Albuquerque, que como mencionaba, no fue un indígena. ¿Qué es lo que sucede con Enrique López Albújar? Pues él ve al indio como un ser real de carne y hueso, con nervios, músculos, sangre, con apetitos, pasiones, con vicios y virtudes. Y entonces nos va a presentar de forma cruda, a través de sus relatos, cómo es que se vive el indígena, cuáles son las costumbres y tradiciones, y cuáles son las formas de explotación en la cual va a vivir el indio. Esto lo vamos a ver en sus cuentos andinos. Sus cuentos andinos son una colección de 10 narraciones breves en la cual, como había mencionado, ya él inicia justamente el indigenismo. Ahí nos va a mostrar al indígena tal y como es y como estaba diciendo también la explotación en la que vive el indígena. Sin embargo, en cierto punto, Enrique López Albujar va a tener una visión un tanto limitada y no completa de lo que es el indígena, porque solamente va a ver ese lado explotado del cual es víctima el indio. Ahora, él escribe cuentos andinos en base a su experiencia que tuvo en la provincia de Huánuco. Y él narra justamente estas historias a partir de los indios de Huánuco. ¿Qué cuentos sobresalen? Pues los tres Jircas, por ejemplo. Ahí recoge una leyenda popular sobre el origen de las tres montañas que rodean la ciudad de Huánuco. Por otro lado, en la soberbia del Piojo, el campeón de la muerte y Ushananhampi, nos va a describir la forma de crimen y la justicia popular de los indios, que nosotros también vamos a ver en el cuento más adelante. Y bueno, y así hay muchos cuentos donde
Enrique López Albújar nos va a presentar ese tipo de manifestaciones. Por otro lado, Matalaché va a ser una novela distinta, va a ser una novela donde vamos a tener a un personaje protagonista de color negro, o un mulato, mejor dicho, ¿no? Para ser exactos. Esta novela, Matalaché, nos va a presentar dos tramas. Uno, la historia amorosa entre María Luz y el esclavo mulato José Manuel Sojo. Y como dije, este José Manuel va a ser protagonista en esta novela. Y es la primera vez en que un negro o un mulato es considerado justamente un protagonista. Porque antes el negro aparecía pues en segundo plano y casi siempre era objeto de burla. Y por otro lado, esta novela también nos va a presentar un elogio en favor de la libertad política en los países de Hispanoamérica y una denuncia al sistema de esclavitud, que eran víctimas justamente de los negros por esos entonces. Pasamos a Ciro Alegría. Ciro Alegría nos presenta al indígena en su lucha contra la naturaleza y las ambiciones de los propios hombres. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la Serpiente de Oro, los pobladores van a vivir constantemente en la lucha contra el río Marañón, porque van a tratar de sacar los recursos minerales que se encuentran alrededor de este río Marañón. Y entonces mucha gente va a morir queriendo justamente aprovechar de esos recursos minerales. Por otro lado, también en los perros hambrientos podemos nosotros ver cómo es que a este grupo de personas los rodea la sequía. Y es por eso lo del título. Y ellos van a luchar justamente contra este fenómeno de la naturaleza para poder sobrevivir. Por otro lado, hay una visión comprometida con las injusticias que sufre el indígena. Por supuesto, y esto lo vamos a poder verificar en el mundo Sancho y ajeno. Nosotros tenemos a la comunidad de Rumi, donde vive Rosendo Maaki, Benito Castro y otros más de manera pacífica. Hasta que llegan justamente los hacendados que les van a quitar las propiedades a los pobladores de Rumi. Pero ¿qué es lo que va a hacer Rosendo Maki y su comunidad? Van a, van a luchar un poco defendiendo su comunidad, pero más adelante van a elegir irse a otro lugar, a poder vivir sin hacer ningún conflicto y no agravar la situación. Es así que pues se van hasta la hacienda de Omay, ¿no? Donde van a vivir un poco más de tiempo. Sin embargo, vamos a tener también acá que el Álvaro Amenábar, que era el hacendado de Omay, va a ir contra sus derechos de nuevo, va a perseguirlos hasta acabar con ellos. Y el final de la novela es justamente eso, donde todos terminan asesinados y nadie queda vivo y así se termina la comunidad de Rubí. Es por eso que Ciro Alegría acá nos presenta justamente esta realidad cruda donde los indios o los campesinos eran vejados, violentados y maltratados hasta tal punto de quitarles sus propias tierras. Luego vamos a tener la visión de José María Arguedas. Y es un tratamiento especial porque vamos a hablar un poco sobre uno de los cuentos que él adaptó. Él fue uno de los primeros narradores peruanos que muestra a la India en su dimensión humana. Es decir, lo muestra así, tan sentimental, tan pasional, tan imaginativo, tan creativo. Y lo muestra para que nosotros podamos tener también una visión más completa del indígena. Observa el mundo con ojos de indígena. Eso es cierto, por su experiencia. Recordemos que José María Arguedas no es un indígena, pero sí era un blanco, un hijo de un hacendado también,
que vivió entre indígenas, y esa experiencia le hace escribir justamente las obras que vamos a ver y que vamos a explicar un poco. Por ejemplo, tenemos agua, y en agua nosotros tenemos una problemática diversa. El mismo cuento Agua, que está dentro de este bloque, nos cuenta justamente cómo es que la población vive con esa falta de agua y está en búsqueda de agua. Y por otro lado también eh, nosotros nos enteramos de que el agua es un elemento principal y primordial dentro de los indígenas porque supone vida. Por otro lado tenemos a Yaguar Fiesta, que es la primera novela que puede llevar a una incomodidad, pues nos revela el aspecto social y cómo es que nosotros podemos plantearnos pues eh, justamente este tipo de fiestas, ¿no? Como es la corrida de toros, que es una de las costumbres, ¿no? Que se ven de forma ancestral en las comunidades. Y bueno, podemos ver nosotros ahí que los toreros son indígenas y que justamente el toro está atado a un cóndor, ¿no? Que esto se puede ver como una especie de representación o simbolización. Por otro lado, tenemos los ríos profundos. En los ríos profundos nosotros vamos a observar la imaginación del ser indígena a partir del protagonista, en este caso que es Ernesto. Y donde se va a explotar justamente la imaginación, la cosmovisión, el pensamiento de el ser indígena. Y por supuesto también vamos a ver los miedos que se representan a través de este indígena y también un tanto la rebeldía que se va a poder ver a través del personaje de Ernesto cuando está en el orfanato de Abancay. En todas las sangres nosotros vamos a observar justamente un país dividido en dos culturas. Se podría decir que la andina de origen quechua y la otra de raíces europeas que vendría a ser esa cultura que vino a partir de los españoles. Están presentes entonces razas puras y razas mestizas, hay diferentes niveles sociales, eh, administrativos, ¿no? En fin, acá vamos a encontrar al indio, al negro, al blanco, ¿no? Representados por los personajes. En el caso de los mestizos encontraremos al cholo, al mulato, al sambo, ¿no? Que son provenientes de departamentos, por ejemplo, de Arequipa, de Cajamarca, de Piura, de Cusco, Andahuayla, Cerro de Pasco, Puno, en fin. Y se van a desarrollar ideas, por ejemplo, como el peligro que siempre van a sufrir las comunidades andinas, que son ricas en recursos naturales, frente al peligro que suponen justamente las transnacionales mineras y el problema de la modernización de los pueblos indígenas. En este caso, pues, vamos a ver también el abuso de los gamonales que representarían justamente a la cultura extranjera. En el zorro de arriba y el zorro de abajo vamos a ver que acá esta se presenta como una obra póstuma, ¿ya? Y se caracteriza por intercalar también los diarios personales e íntimos de José María Arguedas, referente a los problemas o a los miedos que él tenía de este niño y los deseos de acabar con su vida. Acá se añaden dos cartas y un epílogo. Además, vamos a ver que acá se presentan los problemas
del puerto de Chimbote y cómo este se está modernizando constantemente, ¿no? Y además nos van a presentar, por ejemplo, a andinos migrantes que buscan justamente modernizarse, pasar de la pobreza al desarrollo social y económico. Pero en ese cambio van a perder algunos su identidad de hombre andino y van a perder también los valores de la cultura andina. Hablando precisamente sobre el sueño del Pongo. Pues bien, algunos datos sobre esta obra. El sueño del Pongo es una obra que tiene también un título quechua y que justamente es una historia original que José María Arguedas le había escuchado a un indio contarla, a un indio cusqueño, y que luego él lo va a escribir y lo va a traducir también. Por eso es que él mismo confiesa de que no es tanto suyo, pero que algo ha puesto para cambiar la historia y ponerle un poco de originalidad de parte suya, ¿no? Entonces el sueño del Pongo es una historia basada justamente en una vivencia de un indio cusqueño. Analicemos un poco esto. Nosotros tenemos acá dos personajes. Primero el Pongo, que es un sirviente indio, como se menciona en el cuento, pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, totalmente lamentable, y que andaba pues con harapos. No habla con nadie, trabaja callado y come en silencio. Por otro lado tenemos al patrón, que es el gran señor de la hacienda, mandón, prepotente, abusivo, que humilla y que maltrata al Pongo delante de todos sus trabajadores. Estos dos son los principales, aunque también podría mencionar a otros serbios del patrón y una cocinera mestiza que serían los personajes secundarios. En el plano del sueño, en el plano de la imaginación, ¿sí? Se relata justamente esta historia que nos cuenta el Pongo y que este lo va a usar de una forma, digamos, de rebeldía, porque en este sueño el Pongo llega a ganar. Recuerden justamente que el ángel San Francisco les pide que se dejen embadurnar, ¿no? El patrón se embadurnó de miel, ¿no? Por lo cual al escuchar el relato estaba feliz, y por el otro lado al Pongo lo embadurnan de defecación, ¿no? Y la rebeldía viene en este sentido. Cuando San Francisco les menciona que se deben de lamer los dos. Al final, lo que lame el Pongo es dulzura, es todo lo mejor. Y lo que lame justamente el patrón es todo lo peor. Y aquí la venganza, y aquí el instante de rebeldía, que justamente nos dice la obra que hasta ese momento solamente era un sueño, que el campesino, el indio, solamente podía soñar en esa rebeldía y no lo podía hacer realidad, porque si no tenía graves consecuencias para ellos. Entonces debemos entender que los indígenas siempre estaban esperanzados en que en algún momento tenían que rebelarse. Y no era una revelación mala, sino una revelación buena. ¿Para qué? Para que justamente puedan defender sus derechos, sus ideales, sus pensamientos y todo lo que ellos querían ser. Por eso es que el tema principal es el restablecimiento de la justicia, la reparación de un daño que cometió el hacendado abusivo y cruel contra el Pongo. Y quien se encarga justamente de hacer esa justicia es, de alguna manera, pues San Francisco, que vendría a ser la divinidad que ayuda al indígena siempre en sus historias, ¿no? Y el indígena muy vivo al momento de crear este cuento o este sueño y de contársela a su amo.
Pues bien, recuerdo que todavía tenemos una clase pendiente donde vamos a recordar ciertas ideas y vamos a discutirlas. Espero que te haya gustado y será hasta una próxima clase. Muchas gracias.